Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Bien, pues hoy ya nos toca entrar de lleno en los conceptos de la unidad uno, ¿no? En el día anterior vimos lo que era, sí, la lectura y vimos un poco los ejercicios en cuanto a la lectura. Hoy ya nos toca entrar en plenos contenidos. Os recuerdo, estamos con el libro de lengua castellana y literatura de segundo de la ESO de la editorial Oxford Genius, ¿vale? Y la primera página que vamos a ver es la 14, como la tenéis en pantalla, tenéis parte, no la voy a enseñar entera, ya sabéis que no puedo. La comunicación. Y tiene dos apartados, ¿no? El uno, componentes del hecho comunicativo, que también se suele decir elementos de la comunicación, y un poquito más abajo tenemos la comunicación verbal. A ver, vamos a ver cuáles son esos componentes del hecho comunicativo, cuáles son los elementos, los 6 elementos, son 6. A ver, el libro siempre nos ayuda, si os dais cuenta, en negrita, resaltado, nos ponen lo verdaderamente importante, lo que os vais a tener que estudiar, ¿eh? No obstante, yo, como tengo un esquema, vamos a trabajar mediante mi esquema, que es igual. Ahí lo tenéis, un esquema más amplio, pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte de arriba, en los elementos de la comunicación. Como veis, son 6, los mismos 6 del libro, por supuesto, y vamos uno a uno. Los 3 primeros son de lógica. Bueno, casi todos son de lógica, pero bueno, los 3 primeros son, si yo a ti te pregunto qué hace falta para cuando tú le dices a algún amigo, qué cosas hay ahí, pues está claro que estás tú, que eres el que dices algo, tu amigo, que es el que te escucha, el que lo recibe, y lo que le dices, ¿no? Pues esos son estos 3 primeros, que ya digo que si no os acordáis, lo primero, os aconsejo tranquilidad, no os pongáis nerviosos, no leáis la pregunta de la prueba y digáis, no tengo ni idea. Sí, te está hablando de los elementos de la comunicación o de los componentes, quiénes conforman, quiénes están cuando hay un mensaje, qué hay ahí. Y entonces los 3 primeros los tienes. El que lanza el mensaje, que se llama emisor, porque emite el mensaje, por eso se llama emisor. El que lo recibe, receptor. Y lo que es el mensaje, lo que se dice en ese mensaje. Esos 3 son rapidísimos, fáciles de recordar. ¿Y los otros 3? Bueno, pues yo puedo dar la pista de que los 3 van a empezar por la misma letra, ¿no? Por la C. Te preguntan por hecho comunicativo, por comunicación. Esa empieza por C, pues que sepas que hay 3 elementos que empiezan por la C y así a lo mejor alguno se te viene a la cabeza. Vamos a ver, emisor, ya lo hemos dicho, es el que lanza el mensaje. Tened cuidado porque no siempre es una persona, ¿eh? Claro, piensas en mensajes y dices, pues yo hablo a mi amigo, mi madre me habla a mí, mi abuelo. No siempre es una persona. Porque si un semáforo se pone en rojo, le está diciendo algo a tu padre o tu madre si va en el coche, le está diciendo que se pare. O una señal de stop. O simplemente si estáis en el instituto a última hora, aquí donde he estado yo gran parte de mi vida, en el Instituto de Mora, en Toledo, sonaba el timbre a las 2:25. Bueno, sonaba después de cada hora, pero el último a las 2:25, que es el que más nos gusta y os gusta, ¿verdad? Pues cuando suena el timbre a las 2:25 también nos está lanzando un mensaje y es el timbre. Nos está diciendo que nos vayamos ya a casa, ¿no? Pues eso, tened cuidado porque el emisor muchas veces va a ser una persona, pero no siempre. Hay veces que hay objetos, sonidos, algo que vemos que nos está lanzando un mensaje. Bueno, las notas, por ejemplo, están mandando un mensaje a tus padres de si vas bien o no vas bien, ¿verdad? Y es, bueno, la verdad es que lo escribe el profe. Receptor, ¿quién recibe el mensaje? ¿Quién recibe el mensaje? Que eso casi siempre sí va a ser una persona, ¿eh? Porque ya digo, cualquiera, si tu madre te dice algo, el que lo recibes eres tú. Si tú dices a algún amigo, el que lo recibe es ese amigo. Si hay una señal de stop, el que lo recibe es el que ve la señal, tu padre, tu madre, quien pase por ahí. El semáforo en rojo, igual quien lo recibe es el que se para delante del semáforo. ¿De acuerdo? Eso es el receptor, el que recibe el mensaje. Mensaje, la información, lo que nos dice, por ejemplo, las cosas que he dicho. Si yo le digo a mi amigo que nos vamos a ir de fiesta, ¿cuál es el mensaje? Que nos vamos a ir de fiesta. Si mi madre me da un abrazo y me dice enhorabuena, qué buenas notas has sacado, ¿cuál es el mensaje? Que qué buenas notas he sacado. Lo que hemos, cogiendo los ejemplos de no personas como emisores. El semáforo en rojo, ¿qué me dice? Que me pare.
igual que la señal de stop, el timbre del instituto que se ha acabado la clase o que me tengo que ir a casa. Eso es lo que me dice siempre. Todos los hechos comunicativos, toda comunicación, tiene los 6 elementos, esos 3, que ya digo que son de cajón, de pensarlo. Y luego los 3 que empiezan por la C. Canal, código, situación, porque generalmente se le llama contexto, por eso digo que empieza por C. A veces uno dice situación. Bueno, canal, código y contexto. Además, en el libro de texto te viene como contexto. Canal. Un canal siempre es por donde va algo, ¿no? El canal, mira, en la lectura, el canal de la Mancha era desde el Mar del Norte hacia el Faro Lizar, si os acordáis. Es un canal, un sitio por donde va. ¿De acuerdo? Puede ir agua, puede ir palabras, cualquier cosa. Entonces, el canal es por dónde va ese mensaje. Y yo aquí siempre aconsejo una cosa. Si no estáis seguros de por dónde va, porque sea raro, por ejemplo, ya digo, el timbre del instituto, como desde que suena el timbre hasta que llega a tu oído, por dónde va. Si alguno no sabe qué son las ondas sonoras del aire, puede decir perfectamente por el sentido en que lo recibimos, el receptor, cómo recibe ese mensaje. Y a lo mejor si pone canal auditivo, porque lo oye, perfecto. Porque, por ejemplo, lo del semáforo ya es un poco más complicado. ¿Por dónde va desde el color rojo hasta el receptor, hasta el que lo ve? Y ahí sí vamos a poner canal visual, ¿no? O sea, por eso yo, no sé vuestro profe o vuestra profe, si lo permitirá, imagino que sí, siempre permitía que me dijeran por dónde va o por dónde se recibe. Por eso pongo aquí vía de transmisión, por dónde va si lo sabemos. O sea, si yo llamo por teléfono a alguien y le digo algo, el canal es el teléfono, ¿no? Pero ya digo, si veo un semáforo y me llega a los ojos, ¿por dónde? Pues no lo sé, pues entonces la vía de recepción. Si yo huelo, en mi casa entro y huelo a pescado, eso ya también. ¿Quién lanza un mensaje? Pues la sartén, el pescado haciéndose. ¿Qué mensaje me está lanzando? Que comemos pescado. ¿Por dónde lo recibo? Por el canal del olfato, ¿no? Pues eso, que sepáis que si hay vía de transmisión, perfecto, y si no, vía de recepción. Código. El código es, vamos a decir, ¿por qué yo entiendo ese mensaje? Y generalmente siempre va a ser por el idioma. Si vuestro profe o vuestra profe iba a decir, os dice callaos, no, mejor os dice muy bien, qué bien os estáis portando, vamos a ser positivos. ¿Por qué entendéis? Porque lo dice en español, en castellano. Si os lo dijera en chino probablemente no lo entenderíais, salvo algunos que sepan chino. Entonces casi siempre va a ser el idioma. Si decimos que un amigo tuyo inglés te escribe una carta, ¿cuál es el código? Lógicamente el inglés. Y tú lo entiendes porque sabrás algo en inglés o porque tienes algún traductor. Pero ese es lo que se dice el código. Código a lo mejor lo han sacado también de los códigos para poder ver diferentes canales de pago. Porque tienes que tener un código, si no, no lo ves. Pues aquí igual o tenéis el mismo código o conocéis el código o no os vais a entender. Pero ¿qué pasa cuando no se usa un idioma? Por ejemplo, lo que os he dicho, la señal de stop, el semáforo en rojo, el timbre del instituto, eso no usa ningún idioma. Idioma va a usar cuando se use la palabra. Pues entonces vais a tener que buscar dónde está escrito. Siempre va a haber unas normas o algún documento donde esté escrito, donde se diga que el semáforo en rojo, por ejemplo, significa que te pares. La señal de stop significa que te pares. Ahí va a ser código, fijaos, además te dice la palabra, código de circulación o las leyes del tráfico, como queréis decirlo. El timbre del instituto suena y yo sé que me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué normas hay? Las normas del instituto, normas de convivencia del instituto, o con que pongáis las normas del instituto, eso estaría bien. Entonces acordaos, código va a ser el idioma que se utiliza, y si no hay idioma, pues tenéis que buscar normas en algún sitio que esté escrito, que esté documentado, para que los dos, tanto el emisor como el receptor, sepamos qué quiere decir ese mensaje. Y por último, el contexto.
El contexto, vamos a ponerlo en vez de situación, contexto, para que empiece por C, ¿no? Que sepáis que hay 3 que empiezan por C, igual que comunicación. El contexto es la situación, es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes están? ¿Dónde ocurre? ¿Qué ocurre? Es como que expliquéis un poco todo. Por ejemplo, en el que os he dicho de que vuestra madre os dice enhorabuena, qué bien te has portado. ¿Cuál sería el contexto? Una madre hablando a su hijo, una madre felicitando a su hijo por su comportamiento. En el del timbre del instituto, alumnos y profesores en un instituto a última hora. En el de la señal, el semáforo en rojo, ¿cuál es la situación? Mi padre, mi madre o alguien, si no sabemos quién, en un coche delante de un semáforo en rojo. Eso es lo que es el contexto, situación. A mis alumnos les decía que muchas veces lo solucionaban esto del contexto poniendo casi lo que le dice la pregunta. Por ejemplo, mira, me voy a uno de los ejercicios, el 4, que dice, el de la página 14, que dice, analiza los elementos de la comunicación. ¿Veis cómo es elementos de la comunicación y componentes del hecho comunicativo? Es igual. De las siguientes situaciones, y te dice, Eduardo está trabajando en su despacho y en la pantalla de su ordenador aparece el siguiente mensaje, ¿guardar cambios? Pues el contexto, situación, o resumes eso, Eduardo en su despacho trabajando en el ordenador, o lo dices tal y cual viene y no te van a decir que está mal. Eduardo trabajando en su despacho y en la pantalla de su ordenador aparece un mensaje. Ya está, ese sería el contexto, situación. ¿Vale? Creo que está bien explicado los 6. De verdad, si tenéis cualquier duda en cuanto a estos contenidos o a los ejercicios que vamos a echarles un vistacito ahora, en comentarios me lo ponéis y lo solucionamos rápido. Resumen, 6 elementos o componentes. Emisor, que lanza el mensaje. Receptor, que lo recibe. Mensaje, lo que queremos transmitir o lo que se transmite. Canal, por dónde va o por dónde se recibe. Código, porque lo entendemos, generalmente el idioma, y si no, algunas normas. Contexto, que explique la situación, dónde ocurre, qué ocurre, con quién ocurre. El segundo apartado, la comunicación verbal, antes de empezar con los ejercicios, es muy fácil. Mirad, aquí, esto es comunicación verbal y no verbal. ¿Cuándo es verbal? Cuando utilizas palabras. Tened cuidado que aquí también soléis fallar y decís verbal cuando se dice, no verbal cuando se escribe. No, tened cuidado. Verbal cuando se utiliza la palabra y puede ser hablado, oral o escrito, puede ser de las dos maneras, porque cuando escribimos también utilizamos palabras, ¿no? Entonces, verbal si se usan palabras. No verbal cuando no se usan palabras. ¿Cuándo no usamos palabras? Pues cuando hacemos gestos, cuando vemos imágenes, cuando todo eso. En los ejemplos de antes, la mamá que te dice que enhorabuena, verbal. Las notas que te mandan, verbal porque está escrito. El semáforo, no verbal. El timbre del instituto, no verbal. La señal sería verbal, que pone stop. Lo que pasa es que sería un mixto, porque tiene verbal y el color rojo y blanco. Que sepáis que hay veces que es mixto, que utiliza palabra y utiliza imagen. Pero con verbal y no verbal nos vamos a apañar por ahora. Y ahora sí, ya hemos visto la página 14 entera, vamos a echar un vistacito a los ejercicios. Número 1. La viñeta del margen no contiene apenas texto escrito. No contiene apenas comunicación verbal. Redacta tú unas 5 o 6 líneas en las que relates lo que ocurre en ella. Vamos a echar un vistacito, pero rápido, sin estas viñetas. Nos referimos a estas viñetas, ¿vale? Esas viñetas. Bueno, pues, ¿qué pasa en esas viñetas? A mi juicio, porque, bueno, puede tener diversas versiones, ¿no? Es un niño o niña, que puede ser cualquier cosa, mirando un escaparate, ve un ordenador. Bueno, lo del ordenador me lo imagino yo, porque lo utilizamos mucho, ¿no? Puede ser cualquier cosa también. Ve un ordenador, entra en la tienda, pide el ordenador, el dependiente se lo da, que sí que parece un ordenador, pero podría ser hasta un microondas si nos ponemos así.
le dice cuánto es y el niño o niña se ve que tiene los ahorros, la hucha, y le vierte una hucha con un montón de monedas sueltas. Eso es lo que nos ha contado, creo yo, ¿no? Observa la segunda ilustración, que es la que está la niña o el niño señalando lo que quiere. Identifica los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Pues tenéis que pensar un poquito. ¿Quién emite ahí el mensaje? La niña, ¿no?, que está diciendo algo. ¿Quién lo recibe? El dependiente de la tienda. El mensaje, aquí hay diferentes posibilidades. Yo, a mi juicio, es quiero ese ordenador. Podéis decir, ¿cuánto vale eso? ¿Qué es eso? Dame eso. Pues cualquier cosa valdría, ¿no? Canal, pues yo pondría canal visual. O ondas sonoras si la niña lo dijera. Aquí en este sentido parece que no dice nada, que lo señala, pues canal visual o por medio de gestos. Eso sería el código. Por medio de gestos, código. Porque el código pasa lo mismo. Si la niña dice quiero eso, es el español, ¿no? Si solo utiliza gestos, es no verbal, gestual. Que por eso lo entendemos, el código no verbal gestual lo entiende casi todo el mundo. ¿Y cuál es el contexto? Pues ya lo hemos dicho, el contexto sería explicar la situación. Una niña o niño en una tienda pidiendo un ordenador. Eso sería. Identifica en la viñeta elementos no verbales de la comunicación y trata de explicar su significado. Si hablamos de la segunda viñeta, es muy fácil, solo hay un elemento no verbal porque está la niña así señalando y es ese, ¿no? Y ya lo hemos dicho, es gestual y más o menos quiere decir, dame ese ordenador, quiero ese ordenador, cuánto vale ese microondas, porque hemos dicho que hay varias posibilidades, lo que cada uno quiera decir. Y la última, analizar todos los elementos de la comunicación de esos apartados. Me vais a permitir que nos lo resuelva para que penséis vosotros, porque seguramente en la prueba que os hagan, o en el examen, o en el control, o como queráis llamarlo, os pongan de este tipo. Es lo más lógico. Si hay un profe que sea más teórico, os dirá, dime los 6 elementos de la comunicación, y se los tenéis que decir. Pero si es más práctico, o intenta que lo entendáis y comprendáis de verdad y lo sepáis llevar a una situación, un contexto vuestro, una situación normal, pues te va a explicar esto. Cualquiera de ellos, el primero que ya lo hemos visto, Eduardo está trabajando en su despacho y en la pantalla de su ordenador aparece el siguiente mensaje, guardar cambios. ¿Quién emite el mensaje ahí? No os equivoquéis que muchas veces decís el primero que sale. Eduardo, no, Eduardo no está diciendo nada. ¿Quién está lanzando un mensaje ahí? El ordenador, que es el que le está preguntando, ¿guardo los cambios? O sea, el emisor es el ordenador. El receptor sí es Eduardo que lo está leyendo. El mensaje, que si quiere guardar los cambios, ¿no? Canal. ¿Qué canal es? Visual, ¿vale? Es el canal visual, porque lo está leyendo, le entra por los ojos. Y el código. Lo primero, ¿es verbal o no verbal? Es verbal, está utilizando la palabra. Guardar cambios, está utilizando la palabra. Y si es verbal, ¿qué idioma es? El español, en este caso. Si no fuera verbal, pues habría que ver si son gestos, si es normas y esas cositas, ¿vale? Y lo último, el contexto, que eso ya lo he dicho antes, es casi decir todo lo que te viene en el enunciado. Pues Eduardo o una persona trabajando en su ordenador y el ordenador le dice que si quiere guardar los cambios. Ya está. ¿De acuerdo? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Si tenéis dudas me lo preguntáis. A lo mejor simplemente, mira, está el de la señal de stop, que ese va a ser la señal, el emisor. ¿Qué más? El último, que te dice que Paula despide a su amiga moviendo la mano, ese no va a ser verbal, ¿no? Va a ser gestual, el código y cosas. Y el canal, pues le va a entrar por los ojos. Si tenéis dudas, en comentarios lo ponéis, ¿vale? Porque yo creo que hay que haceros que os esforcéis un poquito, que penséis, que razonéis y así os demostráis a vosotros mismos que entendéis muy bien lo que son esos 6 elementos y que en el examen o control o prueba os va a salir de maravilla. Es fácil, hacerme caso. Como siempre digo, hasta la próxima.